Lecturas del día de hoy. Homilía del Papa Francisco. Lunes de la 27ª semana de tiempo ordinario. Ciclo a invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Todos, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Todos, amén. Creemos, Señor, que estás aquí presente. Aunque nuestros ojos no te vean, te siente nuestra fe. Aparta de nosotros los pensamientos extraños. Haz que comprendamos las verdades que en esta meditación quieres enseñarnos. Que nos decidamos a practicarlas. Tus siervos te escuchan. Habla, Señor, a nuestras almas. Santa María, medianera de todas las gracias, concédenos que escuchemos y sigamos la voz del Señor. Oración del dirigente. Te pedimos, Señor, por medio de la Virgen Madre de la Iglesia, y causa de nuestra alegría, que en cada cristiandad del mundo haya un grupo de dirigentes que, formando una unidad viva de pensamiento, de voluntad y de acción, con la vista puesta en la finalidad de los cursillos, con mucha fe en Dios, vaya aplicando con amor y con temblor el método en toda su pureza, para lograr que cada día seamos más los que peregrinemos por Cristo hacia el Padre, a impulso del Espíritu Santo, con la ayuda de María y de los santos, llevando con nosotros a todos nuestros hermanos. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, 1:6-12. Me sorprende que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó a la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos os turban para volver del revés el evangelio de Cristo. Pues bien, si alguien os predica un evangelio distinto del que os hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito. Lo he dicho y lo repito, si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea maldito. Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Sal 110, 1, 2.7, 8.9.10c. El Señor recuerda siempre su alianza. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos, todos sus preceptos merecen confianza, son estables para siempre, jamás se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza, su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, 10:25-37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley, y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite, y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Andas tú lo mismo. Palabra del Señor. Homilía del Papa Francisco. Estamos en el capítulo 10 de Lucas. Es la famosa parábola del buen samaritano. ¿Quién era este hombre? Era una persona cualquiera que bajaba de Jerusalén hacia Jericó por el camino que atravesaba el desierto de Judea. Poco antes, por ese camino, un hombre había sido asaltado por bandidos, le robaron, golpearon y abandonaron medio muerto. Antes del samaritano pasó un sacerdote y un levita, es decir, 2 personas relacionadas con el culto del templo del Señor. Vieron al pobrecillo pero siguieron su camino sin detenerse.
En cambio el samaritano cuando vio a ese hombre sintió compasión, dice el Evangelio. Se acercó, le vendó las heridas poniendo sobre ellas un poco de aceite y de vino, luego lo cargó sobre su cabalgadura, lo llevó a un albergue y pagó el hospedaje por él. En definitiva se hizo cargo de él, es el ejemplo del amor al prójimo. Pero, ¿por qué Jesús elige a un samaritano como protagonista de la parábola? Porque los samaritanos eran despreciados por los judíos por las diversas tradiciones religiosas. Sin embargo, Jesús muestra que el corazón de ese samaritano es bueno y generoso y que a diferencia del sacerdote y del levita, él pone en práctica la voluntad de Dios, que quiere la misericordia más que los sacrificios. Dios siempre quiere la misericordia y no la condena hacia todos. Quiere la misericordia del corazón porque Él es misericordioso y sabe comprender bien nuestras miserias, nuestras dificultades y también nuestros pecados. A todos nos da este corazón misericordioso. El samaritano hace precisamente esto, imita la misericordia de Dios, la misericordia hacia quien está necesitado. Reflexión antes del rezo del Ángelus 14 de julio de 2013. Comentario al Evangelio. A lo largo de esta semana iremos leyendo los fragmentos principales de la carta de San Pablo a los Gálatas. Pablo hoy sale al paso de un problema, la situación de desconcierto creada por los que han predicado otro evangelio distinto del de Jesucristo. Este es un problema de siempre. Surge cada vez que nuestra predicación, o nuestro criterio o nuestro punto de vista, nace más de nuestra particular manera de entender a Dios, y de vivir la fe, o de una mera proyección psicológica que realmente de las fuentes comunes de revelación de Dios. A menudo lo que consideramos evangélico no es más que un fruto de nuestra necesidad de imponernos a otros o de ser aceptados o de nuestras ideas o de justificar nuestra mediocridad. Cada vez que enarbolamos frases rotundas como, está clarísimo en el Evangelio que o hay que cortar por lo sano, es como para echarse a temblar, solemos estar más frente a nuestra particular interpretación del Evangelio que del Evangelio mismo. Y es que el Evangelio suele tener un tono exigente pero al mismo tiempo es profundamente liberador. Apela a la inteligencia de las personas. ¿Qué os parece? Y también a su libertad, si quieres. Jesús tiene toda la fuerza del mundo para imponer el Evangelio por decreto ley, porque sí, porque yo soy el que mando, y sin embargo procede por la vía de la seducción. Lo comprobamos en el Evangelio de hoy. Más que la parábola del buen samaritano en sí misma, podemos fijar nuestra atención en las preguntas que Jesús hace al maestro de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y también dos recomendaciones: haz esto y tendrás la vida, andas tú lo mismo. Jesús no cuenta la parábola para humillar al maestro de la ley, sino para conectar con lo mejor de este hombre, para abrirle un horizonte más amplio, para hacerle ver la buena noticia con la que tendrá vida. ¿De qué manera tan distinta sonaría el Evangelio en nosotros si surgiese de este modo, y no como un arma arrojadiza al servicio de nuestros intereses por nobles que aparezcan, sino como un instrumento de liberación, una manifestación del amor de Dios que quiere llegar al corazón de cada uno, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? Nunca desde la imposición o el acorralamiento, sino desde la libertad y el descubrimiento personal. Cr. Contenido proveniente de http://www.cursillosni.org, http://www.ciudadredonda.org, https www.dominicos.org. Predicación Evangelio del día hoy. Lecturas. Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, adaptar, remezclar, transformar y crear a partir del material. El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia. Bajo las condiciones siguientes: reconocimiento: debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace. No comercial: no puede utilizar el material para una finalidad comercial. Compartir: igual si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original. No hay restricciones adicionales, no puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.